¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches con todos, buenas madrugadas con quienes nos siguen desde España. Tengo entendido que tenemos una comunidad pequeña y creciendo allá por Europa, así que muchas gracias por seguirnos a tan altas horas de la noche. Hoy estamos con Ignacio Sotini. Él es arquitecto, escritor, artista, fundador de Estudiorama y también es parte del team de Mentores Arcus. Y hoy nos va a dar una conferencia acerca de portafolio de arquitectura. ¿Qué tal, Ignacio? Bienvenido. ¿Cómo te va, Gander? Buenas tardes, buenas noches y también buenas madrugadas para los que nos vean desde España o para los que también cuando lleguemos, porque vamos a llegar a los 200 compartidos, Sí. quieran verlo en algún momento creativo de la cuarentena durante la noche. ¿Por qué no? Somos bichos extraños, los arquitectos, bichos de la noche, de horarios poco convencionales. Y bueno, está esta competencia, ¿no? De cuál es la profesión que peor come y peor duerme durante la carrera y fuera de ella, y durante la vida profesional. Creo que ahí la profesión de la arquitectura está en el top 3 si no me No equivoco. quiero poner las manos en el fuego, pero me parece que debemos estar entre los primeros, seguramente. Seguramente. Cuéntanos un poco más de ti, Ignacio, antes de empezar la conferencia. ¿Cómo es que llegaste a estudiar arquitectura? ¿Cómo fundaste Estudiorama y cómo llegaste a Arcos? Bien, arquitectura ha sido algo que siempre me ha gustado. Curiosamente, antes de decidirme por estudiar arquitectura, estaba entre dos carreras nada que ver. Eh, Ingresar a la arquitectura es visualizarse el día de mañana, cómo van a estar ustedes el día de mañana, se ven a cargo de una obra, se ven delante de un estudio, se ven trabajando para una empresa constructora. Eso ha sido el punto de quiebre en lo que ha sido mi decisión y darme cuenta que realmente el diseño de la arquitectura era algo que me apasionaba mucho y meterme de lleno en eso. Estudié en una universidad que me quedaba a 400 kilómetros de donde nacido, por ende mis papás eran los que me tenían si bien la universidad es nacional, es gratuita, es algo súper destacable. Aquí en Argentina, en la universidad pública, la educación pública es excelente, pero bueno, el costo de vida, vivir en otra ciudad, tiene que correr a cuenta de mis padres, entonces era algo que me pesaba en mi espalda el hecho de decir, bueno, me están bancando mis papás, tengo que meterle con toda la carrera. Me he recibido a finales del 2016 y en el 2017, después de una experiencia en trabajar en América del Norte, en Canadá, se me ha prendido la lamparita de decir, quiero hacer algo propio, no encuentro realmente algo que me logre satisfacer completamente lo que era mi necesidad o mi deseo profesional. He sido cuando he vuelto a Córdoba, Argentina, y he decidido crear Estudiorama, un estudio principalmente focalizado en lo que es la visualización arquitectónica. Y con esto no me quiero acotar a lo que es renderización en sí, sino todo lo que sea visual en la arquitectura. Eh, Identidad gráfica, identidad visual, 2D, 3D, PDFs, JPG y la lista sigue. Cada vez nos vamos como, cada vez vamos ahondando más en lo que es la arquitectura y la representación de la misma con las nuevas herramientas que hay. Y aquí Kevin Gutiérrez pregunta, ¿cuántas personas conforman Estudiorama, Ignacio? ¿Y es un estudio multidisciplinario? Somos cinco las personas que conformamos el estudio, tres de forma permanente y dos chicos que trabajan por ahí de forma un poco más freelance. Y también tenemos, no muchos, pero sí tenemos unos consultores un poco más específicos. Tenemos una consultora de marketing que nos ayuda mucho en lo que es, bueno, eh, cómo publicar, qué publicar, nos da mucho aliento en eso. Y después tenemos otro consultor en lo que es un poco más lo que es la gestión y la organización en sí. Por ahí decirle un poco project manager, pero no llega a ser un project manager, pero aunque sí por la tarea que realiza. Eh, para hacerla corta,
Somos somos 3 fijos y en total 7 personas. Genial. Bueno, entonces, después de haber conocido un poquito de Ignacio y de cómo llegó a estudiar arquitectura y su paso por la vida universitaria y también cómo llegó a fundar Estudiorama, hablemos un poquito del tema de hoy. Y va con la primera pregunta de Oscar Benjumea, que pregunta, en sí, ¿qué es un portafolio? ¿Cómo podrías definir qué es un portafolio? Perfecto. Es una pregunta muy fácil de responder. Un portfolio, siempre hablando de portfolio de arquitectura, un portfolio es tu carta de presentación al mercado laboral. Es tan simple como eso y a la vez es tan complejo como eso. ¿Qué quiero decir con esto? La carta de presentación tiene que ser algo corto, conciso, impactante, porque el mercado laboral de la arquitectura es algo masivo a nivel mundial, es algo masivo y es algo que te permite trabajar de forma remota, como lo estamos haciendo todos los arquitectos hoy por el COVID-19. Eh, entonces tiene que ser algo súper, súper impactante y muy bien presentado. Eh, Muchos por ahí pecan de pensar que no tienen las aptitudes suficientes eh, para entrar al mercado laboral y eso es una mala concepción de sí mismo. No es que no tengan las aptitudes suficientes, sino que muchas veces no se saben vender a sí mismos. Y no quiero objetificar nada. O sea, capaz que estoy usando mal la palabra venderse, no es que se venden ustedes, sino que tienen que pensar que su profesionalismo o su capacidad profesional es un bien y ustedes tienen que lograr vender ese bien a un posible cliente. El cliente puede ser una empresa constructora o una inmobiliaria, un particular, pero tienen que lograr vender eso. El cliente que llegue a ustedes es porque tiene una necesidad que cubrir. Está en ustedes y en cada uno de los que se presente el cliente, lograr encontrar esa necesidad y hacerle saber al cliente que ustedes la pueden cumplir. Porque si no, el cliente va a ir para otro lado buscando a alguien que le cubra esa necesidad. Perfecto. Bien dicen que la primera impresión es la que cuenta y la Así es, arquitectura es aún más. Esto se resalta así es, bastante. así es, tal cual. Siempre se dice que la primera impresión es lo que más cuenta, pero no hay que jugar un libro por la portada. Lamentablemente, en arquitectura sí hay que jugar un libro por la portada porque somos visuales. Entonces todo tiene que entrar por los ojos primero. Es como cuando vas a comprar algo, desde comida hasta un libro, ropa, indumentaria. Si no te gusta algo por cómo lo ves y cómo te lo ves a vos mismo, no lo vas a consumir. Una comida puede ser muy rica, pero si, no sé, no tiene una buena presentación, buenos colores, una buena estética, es como que es difícil que te logre llamar la atención. Eso es muy importante en la arquitectura, el saber venderse porque somos visuales. Todo tiene que entrar por lo visual. Perfecto. Listo, Ignacio. Entonces, todo está preparado para que puedas compartirnos tu presentación. Listo, Ignacio. Adelante. Perfecto. No sé, quiero ver, he puesto pantalla completa y quiero ver si está todo en orden, si se ve lo que se tiene que ver. Sí, buenazo. Eh, Sí, se ve. Puedo. Bien, Todo ok. perfecto. Dale. Bien. Eh, bueno chicos, como les estaba contando antes, esta va a ser una conferencia de portfolio de arquitectura y ciertos tips o ciertos consejos que les voy a dar, que he ido aprendiendo a lo largo de mis años, mis pocos años en la vida profesional y en la vida estudiantil. Y he decidido nombrar esta conferencia de la siguiente forma, como ven en pantalla ustedes, cómo flotar en el océano de los portfolios profesionales. Y bueno, ¿por qué es necesario flotar? ¿O por qué digo flotar? Justamente por eso, si no nos flotamos, nos hundimos. Y en el mercado laboral tenemos que lograr flotar para poder destacar.
Cuando hablo de destacarse, me refiero a la forma correcta y no a que por ahí llamemos la atención, visualmente hablando, por algo que por ahí queríamos ocultar o que pase desapercibido o justamente ser lo que nadie quiere ser, el ejemplo de lo que no se debe hacer al momento de hablar de un portfolio de arquitectura. Porque créanme que nada es más desalentador que postularte para uno o posiblemente muchos trabajos y saber que no hay ningún tipo de respuesta del otro lado. En el caso que haya una respuesta desfavorable significa algo muy bueno, significa que la persona se tomó el tiempo, el empleador, se tomó el tiempo de ver tu portfolio, de considerarte y de darte una respuesta. Lo más desalentador es no obtener ningún tipo de respuesta, ningún tipo de comentario por parte de eso. Y hablo un poco de lo que es la experiencia, tanto como empleado o como postulante, como tanto empleador. Me ha tocado recibir muchos portfolios en Studyorama y en otra empresa que trabajaba antes, que se llama Press Reader. Una empresa que tiene poco que ver con la arquitectura, pero es muy masiva y es muy visual también, es de medios y de noticias. Me ha pasado que recibía cientos y cientos de portfolios y tenía que lograr comprimir o resumir la cantidad de postulantes a los más aptos. Entonces, ahí he aprendido algo. El empleador tiene, bueno, aquí es por qué la importancia de flotar. Para lucirse, para impresionar visualmente, para lograr el cometido, para ser claros y concisos. Y lo que les contaba de la cantidad de portfolios que me ha tocado recibir como empleador, tiene que ver con lo siguiente. El empleador aproximadamente va a tomar 1 minuto en ver cada uno de los portfolios. Es decir, en 1 minuto tienes que lograr venderte para que quien te está por contratar se interese más en vos y vea en mayor detalle tu portfolio. En el minuto es imposible leer todo. Probablemente vea las partes principales o lo que más llama la atención, el principio, el final, y si logra llamarle la atención, va a ver en detalle todas las cosas y probablemente tengas una respuesta. Entonces, ese es el minuto donde nosotros tenemos que aprender a flotar. O sea, tenemos que saber flotar en el tiempo en el cual el empleador nos va a prestar atención suficiente, que es ese minuto. El portfolio es el ticket o la presentación ante el mercado laboral. El mercado laboral es donde nos vamos a desarrollar nosotros antes de comenzar a hacer nuestra tarea en sí. Es decir, es donde va a ser la mayor vorágine de competencia y donde nos vamos a encontrar con nuestros pares y el mejor portfolio va a flotar más y va a elevarse entre los demás, va a ingresar al puesto laboral deseado. El 80% del portfolio se va a basar en el trabajo de pensar, experimentar y probar, mientras que el 20% se va a recaer en hacer el portfolio en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como mucho de lo que es nuestra vida profesional, también va a verse reflejado en lo que es el armar el portfolio en sí. Cuando hablo de experimentar y hablo de probar, me refiero principalmente al ver si me gusta cómo se ve esto, lo veo bien, lo veo mal, cotejarlo, compararlo con otros pares que tengamos, ponerlo en tela de juicio realmente qué es lo importante y qué no. Y una vez que estemos listos, hacerlo y enviarlo. Entonces, lo que ahora voy a contarles en sí son los sí y los no en un armado de un portfolio matador, en el sentido figurado de la palabra, obviamente hablando.
matador me refiero a que envíes tu portfolio y asesines a tu competencia, entres al mercado laboral y consigas el puesto al cual estás aplicando. Lo primero que quiero contarles un poco es sobre concentrarse en dónde vamos a presentar nuestro portfolio. ¿A qué voy con esto? Lo primero que debería decirte es que tienes que tener un master portfolio que contenga lo mejor de vos, pero también tienes que tener diferentes versiones de portfolio o portfolios especializados, dependiendo del mercado o el trabajo al cual estás aplicando. Porque, por ejemplo, si estás aplicando a un trabajo de gráfica o de visualización, puede que les interese poco planos de estructura o planillas de cómputo métrico. Y viceversa, a la inversa, si te estás presentando a una empresa constructora, les va a interesar poco qué tan bueno seas haciendo postproducciones en plantas o gráficos explicativos 3D. Entonces tu portfolio se tiene que volver flexible. La flexibilidad del portafolio es la capacidad de mostrarse a diferentes empleadores basándose en el trabajo al cual te estás aplicando. Con esto no quiero decir que te dediques una semana entera o más a hacerte 15 diferentes tipos de portfolio por si acaso. Es totalmente innecesario y a la vez es contraproducente. El realizar una gran cantidad de portfolios con diferentes templates o diferentes seteos no significa que vayas a poder lograr el trabajo que quieres, sino posiblemente todo lo contrario. Si logras un buen master portfolio, los portfolios especializados se van a desglosar de ahí de manera muy fácil. Va a ser simplemente sacar unas cuantas hojas o agregar unas cuantas, algún trabajo que por ahí haya quedado dejado de lado en lo que era el máster y mandarlo. Lo que les voy a contar es algo real y es algo que ha pasado. He recibido una vez de la misma persona 3 portfolios diferentes, con 3 estéticas totalmente diferentes, que lo que buscaba era llamar la atención. ¿Y esto por qué? Había mandado tantas veces su portfolio de una forma tan masiva que había perdido ya la noción de cuándo mandaba a uno, cuándo mandaba al otro y a dónde lo mandaba, en un intento desesperado de poder obtener un trabajo. Esto habla de muchas cosas de esa persona. Obviamente esa persona no había entendido la consigna del trabajo y ha sido rápidamente descartada en lo que era la postulación del mismo. ¿Por qué? Por falta de comprensión. ¿Qué pasa si eres la persona adecuada? Tranquilamente podría ser un excelente profesional, pero no ha sabido venderse. Mucho más importante que eso, no ha sabido ser conciso y claro en su concepto. Ha mandado 3 veces el portfolio, diferentes portfolios, y ninguno de ellos ha logrado el cometido. Así que, primero, ojo con mandar de forma masiva, cual ametralladora, portfolios a todas las direcciones de mail que encontremos. Hay que estudiar un poquito lo que es el trabajo al cual estamos mandando y el empleador al cual nos estamos postulando. La mejor forma de lograr un master portfolio y portafolios personalizados o especializados es imaginarnos los escenarios en los cuales nos queremos desarrollar y a los cuales podríamos llegar a querer presentar nuestra carta de presentación. Lo siguiente que quiero hablar es la estética, y este punto es clave. A la vez se divide en diferentes aspectos que engloban la estética del mismo. Y cuando antes te hablaba del master portfolio, de las diferentes variaciones que tenías que tener en el mismo, es donde la estética y obviamente lo conciso entra en juego. Recordad que siempre menos es más. Eh, con esto que quiero decir, porque un portafolio esté plagado en una página de plantas, cortes, vistas, renders, información del proyecto, no significa que esté bien hecho. No es poner toda la carne al asador, como se dice aquí en Argentina, sino poner los mejores cortes. Tiene que ser algo eh, llamador, visualmente atractivo, sutil, pero a la vez que no peque de austero.
En el caso en el que queramos lograr una totalidad atractiva y una totalidad bien diseñada y bien pensada. Aquí les muestro un poco unos ejemplos de lo que sería un buen llamador visual. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer o analizar la estética de nuestro portfolio es la paleta de colores, donde sepamos cuáles son los colores que más nos sirven, con los cuales nos sentimos más cómodos y saber usarlos. Es lo que te sientas bien, es la carta de color. Si vos ves un color y dices, me gusta cómo se ve mi portfolio en este color, probablemente debas seguir ese instinto y debas ir con eso. No recaigan en algo prearmado o en algo monocromático, incluyendo imágenes. Con monocromático me refiero a toda una escala de grises totales, porque somos diseñadores, entonces tenemos que saber incluir el color y la textura. No vamos a meter textura en nuestro portfolio a no ser que sea una decisión premeditada y muy bien lograda, pero sí elegir dos o tres colores que más nos representen o que más nos sintamos cómodos, saberlos dónde colocarlos y de qué manera. No es un carnaval. Los colores tranquilos y en el mismo tono o en tonos medio pasteles siempre van bien encaminados. Pero a veces ser audaz, ir por tonos grises y elegir un color tímbrico, como puede ser un amarillo canario o un rojo escarlata o un azul marino, también es muy bueno, porque significa que sabemos ser concisos y sabemos utilizar un solo color para llamar la atención de la mejor manera. Hay que ser constantes, es decir, cuando finalmente nos decidamos por la estética que queremos que nuestro portfolio tenga, tenemos que mantenernos con esa estética a lo largo de toda nuestra carta de presentación, porque no hay nada más molesto que vos veas que presentas tu trabajo y que al ojo siguiente tengas una estética totalmente diferente y que el otro proyecto sea otra cosa totalmente diferente al punto en que empiecen a aparecer también diferentes portfolios. Es poco atractivo ver un popurrí de diseño porque habla sobre tu poca capacidad de síntesis y tu poca capacidad de elegir un estilo. No hablo de la falta o el buen gusto o el mal gusto, porque para eso nadie puede ser capaz de juzgarlo, pero sí me refiero a la capacidad de elegir uno solo y mantenernos constante en eso. Lo que también es importante hablar son las fuentes. Dios, las fuentes. Tanto como pasado con la paleta de colores, pasa con las fuentes. No hay que recaer en usar una Comic Sans o una fuente que esté totalmente quemada, porque cae como algo vago o como algo fácil o como que has hecho tu portfolio o tu presentación de forma rápida, sin pensar mucho, sin ver bien cómo te sientes mejor. Entonces, tienes que saber combinarlas y tienes que saber qué tipo de fuente utilizar. Puedes usar entre dos y tres tipos de fuentes. Siempre es aconsejable usar la con la que más cómodo te sientas, pero no abusar de ellas. Puedes, por ejemplo, usar una fuente serif con una fuente sans serif o la misma fuente con diferentes espesores y diferentes tamaños. Cuando nosotros hablamos de lo que es el llamador visual, es principalmente lo que ustedes ven en pantalla. Primero vamos a ver una cosa, después vamos a ver lo de abajo, después el subtítulo y finalmente vamos a ver lo que está más arriba de todo. Es decir, diferentes puntos de tensión va a tener nuestro portfolio y lo logramos muchas veces con la fuente, con el tamaño que va a tener esa misma fuente, con el tamaño que va a tener los títulos, los subtítulos. Vamos a usar todo en mayúscula, todo en minúscula, tipo frase, a la inversa, una letra grande. No, eso no. No usen lo que es la letra grande y el texto minúscula o mucho menos como periódico porque no es para el tipo, no es algo feo, pero no es para el tipo de presentación que estamos buscando en este momento. Esto que ven en pantalla no es atractivo, no los va a ayudar al momento de venderse
y además peca de ser algo poco profesional. El tercer punto que vamos a hablar es sobre el contenido. Y con contenido me refiero siempre a calidad y no a cantidad. Agarra todo lo que has hecho hasta el momento, tanto como si fueses arquitecto como si fueses estudiante. Todo, absolutamente todo. Inclusive lo que creas que es lo más insignificante para vos, lo que creas que no te vas a saber vender y lo que no estás muy convencido que te represente y lo que estás obviamente convencido sí. Colocarlo delante de vos. eh, Visualmente hablando, no es que te vas a poner a empapelar toda tu casa con todos los trabajos que has hecho o todas las presentaciones que has hecho. Pero sí sirve que lo tengas anotado y desglosado y frente a tus ojos para que puedas darte una idea de qué es tu bagaje profesional. Una vez que tengas todos los proyectos en los cuales has participado, primero lo que tienes que hacer es separar los individuales de los grupales. Cuando hablamos de proyectos grupales, es importante poner unos cuantos en tu portfolio. Tienes que ser honesto y destacar cuáles han sido tus tareas. Sé muy claro en eso. Porque, por ejemplo, si se trata de un proyecto urbanístico en el cual han participado 5 personas en el mismo proyecto, es eh, un poco difícil de creer que vos hayas hecho todas las tareas en ese trabajo de urbanismo. Tienes que poner, si el trabajo habla sobre un complejo, una unidad habitacional, cuáles han sido tus tareas en el mismo. Me encargado de realizar esto, me encargado de realizar esto y me encargado de realizar esto. Si te has encargado de la parte de cálculo estructural o del realizador de los visuales, tienes que poner eso. Algo siempre en lo que te destaques y en lo que te hayas especializado va a ser mucho más llamativo, mucho más atractivo que decir, bueno, he realizado un poquito de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Lo siguiente que tenemos que hacer es el filtrado. Fijarnos cuáles de todos los proyectos son los mejores y cuáles nos saben vender. Yo te diría que primero lo que tienes que hacer es eliminar todos los proyectos de los primeros años de tu carrera como estudiante. Siempre es bueno poner 1 o 2 proyectos de estudiantiles o académicos. Normalmente es la tesis o algún trabajo de los últimos años o capaz que algún trabajo que realmente te sepa vender. ¿Por qué? Porque también depende mucho cuáles son los proyectos que elegimos y cómo logramos hacer que nos venden. Muchas veces pasa que tenemos un proyecto chiquitito de un consultorio, una remodelación interior que nos gusta mucho, pero que le tienes mucho precio y si te estás presentando a un estudio grande, no te vas a saber vender de la mejor forma posible. Entonces hay que saber diferenciar qué es lo que nos sabe vender y qué es lo que nos gusta. Hay que fijarnos realmente qué proyecto vale la pena mostrar y qué proyecto no. Un proyecto siempre es mejor que muchos proyectos. ¿Sí? ¿A qué quiero decir con esto? Hay que fijarnos qué proyecto vale la pena mostrar. Siempre es bueno poner un límite o una cantidad de proyectos y tenerlo un poco ordenado en lo que es la estética o el armado del mismo. También es bueno ordenarlos, pero no de forma cronológica, sino ordenarlos como los queramos mostrar. Una vez que hagamos todo este filtrado, se supone que tenemos que ir disminuyendo la cantidad de proyectos que tenemos. Eso no es malo, sino todo lo contrario, es bueno. En realidad es buenísimo. Significa que vas agudizando tu ojo, tu visual, y vas entendiendo lo que es saber venderte y encontrando aquellos proyectos en los cuales te destaques. Tienen que ser unos cuantos de diferentes áreas o diferentes especialidades. Perdón, me he adelantado. Eh, si sos estudiante, tiene que ser unos cuantos grupales y varios individuales que te sepan destacar en diferentes áreas, residencial, educativo, público, paisaje, urbanismo. Y si sos profesional, un proyecto académico, 2, como he dicho, como mucho, y 5 o 6 proyectos tienen que ser más que suficiente. Incluso te diría que con eso es mucho. ¿Cómo los vas a ubicar a tus proyectos? Colocar al principio el mejor proyecto de todos, el que creas que más te va a saber vender,
el que creas que más concreta todo lo que es tu capacidad profesional, lo pones al principio. El segundo mejor, porque tienes que tener un ranking de los mejores proyectos en los cuales decides ponerlos. El segundo mejor lo vas a poner al último de todo. ¿Por qué te digo esto? ¿Y por qué te decía que tienes que ordenarlos en cierta manera y no de manera cronológica? La persona que esté viendo tu portfolio va a agarrar a ver la primera parte, que es lo que vemos ahora, y después va a empezar a ver tus proyectos. Va a ver el primer proyecto, le va a dar unos cuantos segundos para verlo, va a pasar, va a ojear, va a ver lo último, a ver con qué cierras tu carta de presentación, tu portfolio, y si le interesas, ahí va a empezar a ver los proyectos en medio. Entonces, tu fuerte tiene que ser el primer proyecto y el último. Esos son los importantes. En el medio van los demás, que tienen que ser igual de buenos, pero siempre hay uno que nos gusta más que el otro. El cuarto punto que quiero hablar es la portada. Y con portada no me refiero solamente a lo que va a ser la portada en sí, sino a toda la parte del principio que abarca lo que es la presentación sí, la portada, lo que es el currículum vitae y la carta de presentación, porque tienes que tener una carta de presentación. Una buena portada tiene que ser algo simple, sencillo, elegante, pop, si es que es tu manera de presentarte, y tiene que ser llamador visualmente y tiene que condecir con tu personalidad. Puedes elegir algo mínimo y sutil, o puedes elegir algo de un formato periódico, eh, un formato vintage con motivos, pero siempre tiene que ser algo que demuestre tu personalidad. Porque si sos introvertido, en tu personalidad, descartaría completamente lo que es una portada llena de colores, llena de texturas, llena de brillos, porque al momento en el que digan, ah, mira, me gusta tu portfolio, vamos a llamar a esta persona porque seguramente tiene una personalidad fuerte, tiene muchas aptitudes para el trabajo, te llaman y ves que sos una persona que seguramente te puedes desarrollar bien, pero al momento de venderte personalmente, seas tímido o seas introvertido, van a decir, esto no condice, la persona o la personalidad no condice con la carta de presentación. Siempre tienen que ser en el mismo nivel. Si sos extrovertido, bueno, probablemente te sientas más cómodo yendo con algo más bold, utilizar un fondo oscuro, gráficos neones. La siguiente parte de la portada es tu CV, tu currículum profesional, y la carta de motivación. Van de la mano, pero no son lo mismo. Olvídate de mandar tu currículum vitae solo, porque tu empleador no va a focalizarse mucho en las aptitudes que dices tener, sino en las aptitudes que demuestras tener con tu portafolio y con el contenido del mismo. Y finalmente, la carta de motivación es algo que lamentablemente ha comenzado a caer en desuso o en poca importancia, porque tendemos a pensar que en el campo del diseño y la arquitectura no leemos o no escribimos. Eso es mentira. Tu carta de presentación tiene que ser breve, tiene que ser concisa, pero tiene que estar. Es una pequeña introducción o es una pequeña presentación escrita donde expones por qué quieres hacer lo que quieres hacer, por qué eliges hacer lo que haces, por qué has enviado tu portfolio y qué aptitudes crees tener para que te destaques y puedas seducir al empleador. Tiene que ser breve y breve, te lo digo en mayúsculas, tiene que ser breve, porque como te decía antes, es un minuto el cual van a leer tu portfolio en una primera pasada. Em, con una buena carta de presentación sirve para qué? Para antecederte a lo que va a ser la entrevista laboral. ¿Por qué deberías estar aquí en este trabajo? ¿Cómo deberías presentarte? ¿Qué aportas a este trabajo? ¿Qué puedes aportar? ¿Qué no? ¿Cuáles son tus ventajas, tus desventajas? ¿Cuáles son tus miedos, tus fuerzas, tus debilidades? Y con esto terminas la presentación de tu portfolio y ¡pum! Estás contratado. Lo siguiente es la presentación.
Y con esto voy a dónde vas a mandar tu portfolio. Lo vas a mandar por mail, lo vas a mandar por otra plataforma digital como Issue, lo vas a mandar impreso. Cuando lo estés armando, tienes que tener en cuenta todas estas cosas y tienes que prestar atención a lo mismo. Tiene que ser algo fácil, en el sentido hablando, si lo vas a mandar impreso, tiene que ser algo fácil de transportar, fácil de leer y en un formato clave. El formato ideal es el formato A4, en lo posible vertical. Las hojas horizontales muchas veces suelen ser más atractivas para mostrar proyectos un poco más alargados o horizontales o de baja escala, pero al momento de la practicidad suele ser un poco más complicado, un poco más difícil de maniobrar o de mover. También tiene que ser importante cómo lo mandas. Pensando en que vas a tener que imprimir varios portfolios, tienes que pensar en tu economía y en el que el empleador lo va a llevar, lo va a traer. Por ahí hay portfolios como el que ven ustedes que son muy atractivos visualmente, con un diseño muy particular, muy meticuloso en lo que es la presentación en sí, con cajitas elaboradas que llevan mucho esfuerzo, llevan mucho diseño y llevan mucho tiempo de armado y al final muchas veces termina siendo poco usado. A ver, si el empleador le interesa tu portfolio, lo más probable es que saque tu portfolio de la cajita y lo lleve suelto en un folio o con un clip. En el peor de los casos, puede que saque tu portfolio de la cajita y use la cajita para llevar un montón de portfolios de las personas que sí le ha interesado. Entonces, es mejor ser simple y conciso. Hay plataformas como, por ejemplo, Issue o Behance que sirven para mostrar tu portfolio de forma virtual. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Issue puede ser un arma de doble filo. Es una forma fácil y elegante de mostrar tu portfolio, pero no tiene que reemplazar al portfolio enviado por mail. El mejor formato para enviar tu portfolio siempre va a ser el PDF y siempre va a ser por mail. Es decir, tiene que pesar no más de 20 megas para que lo puedas mandar en un mail adjunto. Y no tiene que ser tu currículum solo en el sentido de que mandas tu currículum, una buena portada, un buen currículum, una buena carta de presentación y al final pones, te envío este link donde vas a poder encontrar mi trabajo. No, tienes que poner un portfolio, como te he dicho, 5 o 6 proyectos y después de ahí sí puedes decir, te invito, si te interesa mi trabajo, te invito a que sigas viendo más de lo mío en tal link. Entonces volvemos a hacer al confiable PDF, no más de 20 megas, que sea adjunto en un mail, porque si tenemos que empezar a utilizar otra plataforma como ser Google Drive, WeTransfer, Dropbox, empieza también a ser difícil de que el empleador se tome el trabajo de ver tu portfolio. Entonces, con estos tips, lo que quiero hacer es decirte cuál es la mejor forma de venderte, cuál es la mejor forma de mostrarte y saber combinar diferentes técnicas de diseño, diferentes técnicas de presentación. Somos profesionales del diseño, así que si me preguntan qué programa es mejor para presentar tu portfolio, bueno, pueden ser muchos, puede ser Illustrator, puede ser Corel, puede ser InDesign. Photoshop no te recomiendo porque Photoshop es esencial para cualquier arquitecto saber utilizar, pero no para hacer varias páginas con mucha información pesada, se va a ser un poco inmanejable. Y bueno, obviamente descarta cualquier tipo de procesador de Word. Me ha tocado ver portfolios escritos en Word con una plantilla predeterminada y son feos, chicos. No usen eso. Sepan las herramientas que ustedes tienen que utilizar porque son diseñadores y son arquitectos. También me ha tocado ver, y esto es muy real, ojalá pudiese, pero no puedo por cuestiones de privacidad de la persona. He visto portfolios hechos en AutoCAD. Y es tan terrorífico como suena. Es horrible, horrible, horrible. Por favor, no hagan sus portfolios en AutoCAD porque Blanco y negro. no va a hacerlos
no va a hacerlos ver mucho mejor. Y bueno, estos son los principales aspectos que tienen que tener en cuenta al momento de armar su portfolio. Así que ahora, bueno, dejo un espacio para que hagamos un poco de debate y dudas, de preguntas que tengan. Preguntas del público. Bravo. Muy bien, Ignacio. Genial conferencia. Vamos con las preguntas. Pregunta de nuestros embajadores. Pregunta 1. Bien, ¿Cómo encontrar el límite entre lo que sería creativo, rentable y lo que sería excederse en el diseño? Quiero encontrar el equilibrio. bien. En lo que me imagino que esto se referirá a lo que es la presentación en sí del portfolio. Es algo extremadamente subjetivo en el sentido de que pertenece solamente a nosotros decir, a ver, qué es lo que se ve bien y qué es lo que se ve mal. Habla mucho también de nuestra personalidad. No hay una fórmula exacta como para decirte esto es rentable, esto no es rentable, porque por ahí, como te digo, hay muchas veces que me mandan portfolios cargadísimos de diseño, pero el diseño está tan bien hecho que es algo tan válido como un portfolio despojado de lo que es el diseño y lo único que hace es presentaciones simples, cuidadas, eh, casi con un tratamiento puntilloso. Entonces, depende mucho de cada portfolio, de cada persona y cada personalidad de postulante. Perfecto. Siguiente pregunta. Voy a volver a compartir mi pantalla. La pregunta es, ¿cuál es el mejor programa para realizar mi portafolio? Eh, los que más aconsejo utilizar son Illustrator, InDesign y CorelDRAW. Si los tuviese que poner en un orden, yendo del menos recomendado al más recomendado, estos tres son los que más recomiendo, pero Corel sería en el tercer lugar, Illustrator en el segundo e InDesign en el primero. Me parece que InDesign para lo que es portfolio eh, es una de las herramientas claves, es uno de los mejores, pero con esto no quiero desmerecer cualquier otro programa, cualquier otra forma de trabajar. A ver, la idea es llegar a un buen PDF de portfolio que no pese más de 20 megas y que se pueda enviar por mail. Ahí se puede hacer cualquier forma, en cualquier programa con el que se sientan cómodos y con el cual ustedes sepan trabajar, porque no es cuestión también, todos estos programas, el InDesign, el Illustrator y el Corel, les van a servir para diferentes cosas, no solamente para hacer portfolios. Así que cualquiera de esos tres es válido. Lo único que es el fin al cual llegamos, que es nuestro portfolio en sí. Genial. Tercera pregunta. ¿Qué tipo de letra es recomendable usar para mi portafolio? Bueno, aquí es el tema de fuente, ¿no? Bien, aquí tocamos el tema de fuente otra vez. Es algo muy subjetivo, pero siempre es recomendable utilizar dos o tres tipos de fuentes. No utilizar esas fuentes estrambóticas o, bueno, ya les he dicho, no es que no me guste, sino que me parece que está demasiado quemada y es muy poco profesional utilizar la Comic Sans. Me parece que es una tipografía que pasó totalmente de moda. eh, y combinaría dos o tres tipos de fuentes o tipo de espesores y tamaños de la misma fuente. No hay ninguna tipografía que les diga sí, esta va o esta, bueno, hay algunos que sí no van en lo que es un portfolio, porque un portfolio no deja de ser algo profesional y algo serio. No podemos meter por ahí una tipografía. Hay tipografías que son gorditas y que parecen ser hechas con globitos inflables, esos globitos largos dando la forma de letra. No, esa tampoco va. Perfecto. Siguiente pregunta de nuestros amigos que están conectados en Zoom justo ahora. ¿Se debe poner índice al portafolio? ¿Dentro de ella se pone el CV o van aparte? La primera pregunta, no. Yo no te recomiendo que pongas índice en el portafolio porque si vos pones índice, por lo menos no en el que envíes por mail. Por ahí si subes un portfolio mucho más extenso a lo que es Issue o alguna plataforma digital, ahí sí puedes poner índice. El índice significa que te explayas mucho. O sea,
Más allá de categorizar, como te digo, tienes que mandar 5 o 6 portfolios como mucho, 5 o 6 proyectos como mucho. Si mandas un índice, significa que te vas a explayar mucho y por ahí no es aconsejable eso. Sí lo dejaría para cuando vayas a poner en una segunda plataforma. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Perdón. ¿Es dentro de ella se pone el CV o van aparte? Sí, sí, se tiene que poner el CV sí o sí. Lo primero que tiene que ser cuando vos mandas el portfolio, tienes que abrir tiene que tener la portada, y la segunda página tiene que ser tu currículum. La siguiente pregunta es, ¿cuándo se debe actualizar nuestro portafolio? Cuando creamos que hemos tenido una producción meritoria de ser integrada a nuestro portfolio. Por ahí vos puedes decir, bueno, normalmente es aconsejable actualizarlo cada tanto. Somos profesionales que nos vamos renovando, aprendiendo cosas nuevas, haciendo workshops, haciendo cursos, capacitaciones, todas cosas que suman al momento de hacer un portfolio. Entonces yo diría que cada año tiene que tener actualizado. Si ven que por ahí a los 6 meses han hecho muchas cosas y quieren actualizarlo, háganlo. Pero normalmente si no es cada año, por lo menos chequear en qué estado está nuestro portfolio. Porque sería muy feo que te digan, che, ¿te interesaría trabajar en tal lugar? Sí, bueno, mandame tu portfolio. Va a abrir el portfolio y ves que está totalmente desactualizado. Tus fotos de hace eh, 6 años cuando tenías 10, tienes 2 proyectos de arquitectura y has usado una tipografía que hoy dices, "Oh, no puedo mandar esto". Entonces, por lo menos una vez al año tienes que verlo y mantenerte un poquito alerta de en qué estado está. Sí. Y nuevamente, chicos, dejen de usar Word, por favor, por lo que más Por quieran. favor, No usen Word. por favor. Y no usen ninguna plantilla prediseñada, preelaborada. Y tampoco, esto sí, tampoco gasten plata en comprarse una plantilla en internet, porque se van a dar cuenta que después todo el mundo tiene la misma plantilla, son todas iguales, todos los mismos gráficos, los mismos esquemas. Pueden valerse de alguna que ven en internet que les guste para hacer la propia suya, pero es muy importante que la hagan ustedes al portfolio. Va a hablar mucho más de ustedes si tienen una plantilla diseñada a que algo comprado. Y bueno, ni siquiera voy a decir nada de las plantillas de Word. Perfecto. Ignacio, dijiste que siempre es necesario ponerle color a los portafolios, pero hay casos excepcionales donde es necesario poner una paleta de grises. Eh, sí, puedes tener tranquilamente todo tu portfolio en una paleta de grises. Tiene que ser, como siempre, algo balanceado y algo cuidado. Una paleta de grises, si el proyecto lo amerita o si tu portafolio lo amerita, puede quedar muy bien. Pero siempre un poquito de color, por más sutil que sea, o un detalle de color para llamar algo más la atención, queda bien. Sí puedes tener un portfolio muy bien diseñado y que sea enteramente en blanco y negro. Por ahí, cuando estábamos montando un proyecto de arquitectura, las texturas en, no sé, por ejemplo, una casa o un edificio, estamos mostrando fotos o renders de un proyecto, las texturas llaman mucho más la atención cuando están en color que cuando están en blanco y negro. Por ende, ahí vamos a tener color necesariamente. Tienen que tener más o menos el mismo tratamiento para que quede algo armónico. Sí se puede usar un portfolio totalmente en escala de grises. Perfecto. Ahora vamos con las tres últimas preguntas de Facebook. Pregunta. Bien. Me especializo en postproducción de plantas, pero no tengo una gama de colores constante. Esto lo hago con la finalidad de darle carácter a cada proyecto dependiendo de su temática. ¿Qué puedo hacer en ese Ujú. caso para que al final mi portafolio no se vea discordante? Lo que le aconsejaría a esta persona que hace todas las cosas en postproducción de forma diferente es que si bien el trabajo tiene que denotar ciertas características o cierta personalidad, el portfolio se tiene que ver como un todo. Entonces, lo que aconsejaría, y esto es válido para todos, es que cuando tengan una gran cantidad de imágenes de diferentes formatos, diferentes colores, fondos, texturas, le den a todas un mismo tratamiento en Photoshop, es decir, un mismo tratamiento de color, de saturado o muy saturado, o con algún filtro cálido o frío,
alguna consulta de color o bueno, eh, algún tratamiento que les haga que queden mucho más uniformes, todo eso. Esto es una de las cosas que vamos a ver en el workshop, cómo lograr armonizar toda nuestra cantidad, toda nuestra paleta de proyectos en una sola presentación concisa. ¿Existe alguna app en específico que nos ayude a crear un buen portafolio? Sí. ¿Hay ¿No? una app? No, no sé si hay una app, pero si la hay, te digo ya, no. No la uses porque no vas a tener el mismo control haciendo un portfolio desde tu teléfono, vas a tener que estar haciéndole zoom, zoom, zoom para poder mover el texto, vas a verte muy tonto haciendo movimientos milimétricos cuando puedes tener en una computadora esto. No vas a tener los mismos resultados, no vas a tener la misma capacidad y si existiese una, no te recomiendo usarla porque no va a ser una buena carta de presentación. Definitivamente. Ahora, espero que no me estén hablando de apps en las cuales tengas que pasar una tarjeta de crédito y que ellos te hagan tu portfolio porque eso no es para nada aconsejable. No hagan eso. Tengan personalidad, por favor. Su portafolio tiene que tener y reflejar su personalidad. Así es, eso es muy, muy importante. Eso es otra de las cosas que vamos a ver en un workshop. Encontrar la personalidad de cada uno. Bueno, en una semana, no es que vamos a ahondar en un taller de psicoanálisis para encontrarnos a nosotros mismos, pero sí ver cuáles son nuestros rasgos más característicos o qué nos destaca más y poder reflejar eso en lo que es nuestra carta de presentación, que es el portfolio. Bueno, eso. Y la última pregunta, que se ha repetido varias veces durante la Ujú. transmisión, es, quisiera saber, por favor, ¿cómo se podría realizar un portafolio sin tener experiencia laboral? Gracias. Se realiza de la misma forma que teniendo experiencia laboral. Eso no cambia. Nuestras aptitudes como diseñador, como arquitecto formado o en formación no cambian en absoluto. Es tan válido un proyecto, un portfolio de alguien que se va a presentar un trabajo eh, que no esté recibido a que alguien que está recibido, obviamente teniendo en cuenta lo que va a ser el trabajo en sí. Si el trabajo al cual nos estamos postulando es director de obra, bueno, siendo estudiante no vamos a poder aplicar. Entonces, eh, no tiene nada que ver nuestra carta de presentación con saber o no, o con ser o no profesionales. Que podemos tener un excelente portfolio aún siendo estudiantes. Es cuestión de saber venderse como profesional y saber vender lo que hacemos, principalmente, nuestras aptitudes. Perfecto. Bueno, bravo Ignacio, gracias por esta increíble conferencia. Palabras finales, No, tal vez por que no es quieras nada. darles a las más de 358 personas, casi 400, 500 que han llegado. Palabras finales serían, sean muy personales, sean muy subjetivos, sean fieles a lo que están, a lo que son ustedes. No copien y no caigan en la comparación constante con otros colegas de cuál portfolio es mejor, cuál portfolio es mejor, es peor. Cada uno tiene que tener su propia personalidad y cada uno tiene que saber encontrar en sí mismo y con las herramientas necesarias cómo lograr venderse. Listo. Muchas gracias, Ignacio. Gracias, chicos. Gracias a Por todos. favor,